Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Buenas tardes, doctora. Hola, ¿sí me escuchan, Carla? Doctora. Ah, vaya, Sí, excelente, doctora. gracias. Magnífico. En honor al tiempo voy a comenzar, jóvenes, porque tengo me pusieron una reunión del Consejo Técnico. Tal vez ahorita veo que se están agregando más. Estamos grabando, ¿verdad? Sí, doctora. Excelente. Vamos a comenzar. Bueno, jóvenes, hicimos un cambio de última hora. Doctora Angélica está con temas del examen repetido de fisiopatología, entonces no podía dar la clase en este momento. Además, ella había dado todas las clases de músculo esquelético en la semana y la última parte que queda, que es de pie, tobillo, se la va a subir como siempre, ¿verdad? En PDF y en su audio. Entonces yo le dije, voy a aprovechar a iniciar neurológico porque no quiero que nos atrasemos más, ya nos habíamos atrasado un poquito. Entonces vamos a comenzar eh, con esta clase tan importante. Solo déjenme ver que el puntero no me responde ahorita. Bien, entonces vamos a hablar de algunos de los objetivos que pretendo lograr en esta clase. Primero, y quizás es la mayoría de la clase, hablar anatomía del sistema nervioso central y periférico. Esto es vital cuando iniciamos todo este módulo de neurológico debido a que una parte muy importante del diagnóstico neurológico es encontrar el área anatómica que está alterada. Entonces, la anatomía cobra acá una función muy importante si queremos entender cómo realizar el examen físico neurológico y cómo llegar a un diagnóstico neurológico certero. Vamos a hablar también de los motivos de consulta más frecuentes que están relacionados con el sistema neurológico y que nos obligarían a realizar un examen físico neurológico en un paciente. También vamos a hablar de las características de la anamnesis, de algunas fases características, de las partes del examen neurológico y si nos queda tiempo podríamos entrar a estado mental, funciones cerebrales superiores y escala de Glasgow, Mini-Mental, entre otras. Sin embargo, si no logramos abarcar en la hora que tengo con todo, yo termino la clase y se la subo más tarde. Si hay algún problema, duda o inquietud, me interrumpen, no tengo ningún problema. De lo contrario, mantengan el micrófono en silencio, por favor. Bueno, ¿por qué, doctora, tenemos que hablar de neuroanatomía? Y tenemos que hablar de neuroanatomía porque parte de las clases que vamos a ver a continuación, durante todo lo que queda de nosología, porque esta ya es la última parte, es la secuencia del examen neurológico. Y si ustedes se fijan, esto es tomado del UpToDate 2021, la primera parte es el estado mental, que incluye varias partes, el nivel de alerta del paciente, la evaluación del lenguaje, la memoria, el cálculo, la construcción y la abstracción. Pero luego entramos a la evaluación de los nervios craneales. Entonces, en los nervios craneales debemos de recordar qué tipo de nervios son, de dónde emergen, vamos a ver un pequeño video ahora, y cuáles son las maniobras para explorar su normalidad y también su patología. Luego viene la parte de la evaluación del sistema motor, que incluye también el área de reflejos, y aquí vamos a ver la marcha, la coordinación, los movimientos voluntarios e involuntarios, vamos a evaluar músculos individuales, entonces debemos de recordar, por supuesto, la anatomía para poder hacer un buen examen neurológico motor. Y cuando hablemos de reflejos, pues también tenemos que hablar un poquito de sensibilidad, del arco reflejo, de las neuronas sensitivas y motoras, y es por eso que tenemos que hablar de neuroanatomía. Esto no se preocupen, que lo vamos a ver en detalle. Cada uno de estos ítems tienen una clase especial, a veces dos clases porque son bastante extensos, aunque las maniobras en general son pequeñas. Vamos a hablar entonces de generalidades de neuroanatomía y vamos a comenzar por el sistema nervioso central. El encéfalo, como ustedes recuerdan, es una extensa red de neuronas, que son las células nerviosas principales, las cuales están intercomunicadas mediante los axones, que son fibras largas y únicas que van a conducir los impulsos eléctricos hacia otras partes del sistema nervioso.
Hay cuatro grandes áreas en el cerebro propiamente dicho, el diencéfalo, el tronco encefálico y el cerebelo. También podemos dividir o clasificar al encéfalo en dos grandes grupos que son los hemisferios cerebrales, que estos a su vez se pueden subdividir en los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital, cada uno con su importancia como veremos más adelante. La sustancia encefálica puede ser de dos tipos, la sustancia gris y la sustancia blanca. Esto ustedes deben haberlo visto en neuroanatomía, pero no está de más revisarlo. La sustancia gris está formado básicamente por agregados o cuerpos neuronales y van a contornear la superficie de los hemisferios cerebrales creando la famosa corteza cerebral. Es acá donde se encuentran las motoneuronas superiores, sobre todo cuando estemos hablando de movimientos voluntarios. Lo vamos a ver en una imagen a continuación. La sustancia blanca se compone de los axones neuronales que están cubiertos de mielina y por eso es que se llama sustancia blanca, porque la mielina le otorga este color blanquecino y como recordamos la sustancia blanca es la que va a permitir que los impulsos se transporten con mayor rapidez de una estructura a otra. Entonces acá tenemos un corte coronal de un encéfalo y vemos este contorno que aquí no es gris, aquí es a saber salmón, café, beige, no sé qué color es, pero en realidad es gris, digámosle así, o así se llama, sustancia gris. Y entonces estos son los somas neuronales, la famosa corteza cerebral. Si se fija, contornea todos los lóbulos, desde frontal, temporal, hasta llegar al occipital. Y se encuentra justamente en la periferia encefálica, pero deberá llamarle la atención que en la profundidad del cerebro también hay cúmulos de sustancia gris que están formando los ganglios basales, el tálamo, el hipotálamo, los tractos ópticos también, entonces es muy importante. Y en la parte interna, después de la corteza cerebral, la sustancia blanca. ¿Verdad? La sustancia blanca que está recubriendo todo el resto del encéfalo, que ya dijimos que son los axones cubiertos de mielina, quizás una de las partes más importantes de la sustancia blanca, la cápsula interna del cuerpo calloso. Bien, en la profundidad del encéfalo les decía que estaban otros cúmulos de sustancia gris, a los que ya conocemos como los famosos ganglios basales. Estos ganglios basales tienen una función importantísima en los movimientos y en los movimientos involuntarios. Y también hay otras estructuras que tienen sustancia gris en el interior del encéfalo, que son el tálamo y el hipotálamo, que ya vamos a ver sus funciones, sobre todo en el tema de sensibilidad. Yo acá les presento una patología que se llama hemivalismo. Es una alteración de los ganglios basales, es una patología. Se le conoce como movimiento en asta de molino, porque el paciente tiende a hacer un movimiento bien amplio con su mano. De hecho, no solo con la mano, también involucra la pierna. Y algunos me dirán, doctora, ¿y eso no es una convulsión? Fíjense que no es una convulsión porque el paciente en ningún momento pierde la conciencia, aunque ustedes saben que hay convulsiones parciales que también no se pierde la conciencia, pero el paciente tiene estos movimientos de forma espontánea. Hay algunas características del tono que las veremos en su momento y son repetitivas, miren como ustedes lo pueden ver. Y hay algún momento que esto para, no, ¿verdad? Esto está continuo, continuo, continuo. Se supone que en el sueño el paciente podría mejorar un poquito y con los medicamentos, por supuesto, ¿verdad? Entonces, por eso no es una convulsión, es un hemivalismo, hemivalismo. Bien, la enfermedad de los ganglios basales, entonces, no va a ocasionar parálisis propiamente dicha, pero sí causa discapacidad. Y básicamente la enfermedad de los ganglios basales se va a alterar varios aspectos del examen neurológico que nosotros vamos a ver. Primero, va a afectar el tono muscular, normalmente lo aumenta a lo que le llamamos hipertonía, también altera la postura y la marcha, puede retrasar o anular los movimientos espontáneos como el braceo cuando caminamos o los movimientos automáticos a lo que se le llama bradicinesia y generalmente se acompaña de movimientos anormales o involuntarios, específicamente temblor. Si me van siguiendo con lo que estamos leyendo ahorita, una de las enfermedades que afecta a los ganglios basales es la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Que afecta casi que cada uno de estos aspectos que acabamos de mencionar. Decíamos que otro de las estructuras que tienen sustancia gris, pero que no se encuentran en el contorno del encéfalo, o sea, en la corteza cerebral, sino que en la parte más profunda, es el tálamo y el hipotálamo.
El tálamo básicamente va a procesar los impulsos sensitivos y va a actuar como una estación de relevo en su camino de los estímulos hacia la corteza cerebral, en este caso la corteza sensitiva. Por su parte, el hipotálamo se llama así porque se encuentra por debajo del tálamo, vamos a ver en una imagen, y este tiene funciones muy importantes, sobre todo en el mantenimiento de la homeostasis, el control de la temperatura, frecuencia cardíaca, la presión arterial, y también, como lo veremos un poquito más adelante en fisiopatología, el hipotálamo tiene una influencia tremenda en el sistema endocrino, gobierna conductas emocionales y básicamente secreta algunas hormonas hipotalámicas como la TRH, la CRH, entre otras, ¿verdad? Que van a actuar directamente sobre la hipófisis. Entonces, el hipotálamo es una de las estructuras más importantes a nivel encefálico. Aquí tenemos el diencéfalo, que es a donde pertenece el tálamo y el hipotálamo. Aquí tenemos al tálamo, aquí tenemos al hipotálamo y por supuesto no olvidarán esta imagen de la hipófisis, ¿verdad? Una relación directa hipotálamo-hipófisis con ese su eje, ¿verdad? Neuroendocrino. Y estas son las estructuras del diencéfalo. Bien, hablábamos de que la sustancia blanca, decíamos que estaban formados por los axones, cubiertos por fibras de mielina, que convergen, ¿verdad?, de todas las partes de la corteza cerebral descendiendo hacia el tronco encefálico. El tronco encefálico comunica a la parte superior del encéfalo con la médula espinal y posee tres grandes divisiones, a lo que llamamos el mesencéfalo, el puente y la médula oblonga. ¿Por qué es importante esto? Porque la conciencia, que es uno de los primeros aspectos a evaluar en el examen neurológico, va a depender de la interacción de los hemisferios cerebrales que se encuentren intactos y específicamente de una región que se encuentra en la parte más superior del tronco encefálico, a lo que conocemos como el sistema reticular activador ascendente o SARA o SRA, ¿verdad? Que está aquí ejemplificado en la parte superior del tronco encefálico. Este sistema muy importante, este es el que nos mantiene alertas, capaces de responder a estímulos ambientales, es el que nos despierta en la madrugada del sábado, aunque no tendríamos que levantarnos a trabajar tan temprano, pero él nos despierta porque ya estamos acostumbrados a levantarnos a esa hora. Entonces, esta tiene mucha importancia para la evaluación del estado mental de un paciente. Y el cerebelo, que se encuentra en la base del encéfalo, como lo estoy señalando yo acá en verde, este básicamente tiene funciones motoras, específicamente en la coordinación de movimientos, sobre todo en la marcha, vamos a estar hablando de él. También nos ayuda a mantener nuestro cuerpo erecto en el espacio. Cuando el cerebelo está afectado por una patología, va a alterar la coordinación, que es la capacidad de poder realizar movimientos con cierto orden, la marcha, el equilibrio y también puede afectar el tono muscular. Y al afectar el tono muscular, ahí nos podemos confundir con otras patologías, ¿verdad? Cuando en realidad es posible que el defecto o patología se encuentre en cerebelo. Luego, si vamos bajando, la médula espinal no es más que una prolongación del sistema nervioso central. Dios en su sabiduría la dejó encerrada en una jaula de vértebras para que esté protegida. Básicamente la médula espinal termina a nivel de la segunda vértebra lumbar, L2, y va a proporcionar una serie de estaciones segmentarias de relevo con la periferia y actúa como un vehículo de flujo de información tanto hacia el encéfalo como desde el encéfalo. Por acá pasan las queridas vías motoras que fueron su dolor de cabeza allá en neuroanatomía y también las vías sensitivas a través de las raíces anteriores y posteriores que ya vamos a ver más adelante. Y en cuanto a los segmentos, recordar que tiene el segmento cervical que va de C1 hasta C7, el segmento torácico de T1 a T12, a veces a la T le llamamos D por dorsal, pero es lo mismo, el lumbar que va de L1 a L5, la parte sacra de S1 a S5 y la parte coxígea. Luego vamos a entrar al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado principalmente por dos grandes estructuras, los pares craneales, que son nervios periféricos. Yo sé que suena como chocante, pero si son pares que emergen en el encéfalo, porque son pares craneales, porque son nervios periféricos, pero son nervios periféricos, ya que ellos envían
los estímulos hacia la periferia, por ejemplo, los músculos faciales, el ojo, la lengua, el cuello y el vago, como ustedes recuerdan, incluso hasta el corazón y el esófago. Básicamente, el sistema nervioso periférico controla el sistema nervioso somático que regula los movimientos musculares, las respuestas a las sensaciones de tacto y dolor. El sistema nervioso autónomo, querido y recordado a través del sistema nervioso simpático y el parasimpático. Dos palabritas del sistema nervioso simpático, este moviliza los órganos y funciona durante el estrés. Y el sistema nervioso simpático tiene la función de conservar energía y recursos durante el reposo y la relajación. Los Doctora, No se escucha, doctora. creo que se ha muteado, doctora. No se le escucha. Hola, miren si ahora sí. Sí, doctora. Sí, Ahora doctora. sí. Gracias, sí creo que apreté mi switch. ¿Hasta dónde escucharon? Justamente terminando la anterior diapositiva, doctora. Magnífico. Mil gracias por estar pendientes. Bien, los pares craneales les decía yo que son 12 pares de nervios que se denominan craneales porque salen de la bóveda craneal y se están originando en algunas estructuras encefálicas, pero se van a dirigir hacia las estructuras que inervan ya estén localizadas en cabeza, cuello o tórax. Se van a numerar secuencialmente con números romanos, por favor, o sea, romano 1, romano 2, así como ustedes lo ven que están ejemplificados acá. Y este orden se ha hecho siguiendo el orden de rostral a caudal según salen del cerebro. El par craneal tercero o motor ocular común hasta el 12º, perdón aquí que se me fue un numerito más, hasta el 12º que es el hipogloso, no vayan a creer que hay un nuevo par craneal. Salen del diencéfalo y del tronco encefálico. Y el par craneal 1, olfatorio, y el 2, que es el óptico, son en verdad tractos fibrosos que emergen del encéfalo. Vamos a ver ahorita un video. Me avisan, por favor, si lo podemos ver con normalidad. Déjenme ver. Y si lo escuchan, por favor. Sí se escucha, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Los pares craneales son 12 parejas de nervios que tienen su origen real en diversos núcleos del tronco del encéfalo y que para llegar a su destino final han de atravesar diferentes orificios del cráneo, lo que los califica como craneales. Esta salida es, en algunos casos, complicada, por lo que vamos a recorrerla con ellos de una manera esquemática. El sentido del olfato es recogido por multitud de receptores, situados en la mucosa olfativa de la parte alta de las fosas nasales. Desde aquí, las terminaciones nerviosas atraviesan la lámina cribosa del etmoides y se reúnen en el bulbo olfatorio de este nervio para continuar hacia atrás, hacia el rinencéfalo cerebral, destino final de esta sensación. Las imágenes vistas se recogen en los fotorreceptores que hay en la retina ocular. Desde aquí se inicia esta vía sensitiva con el nervio óptico que, atravesando el agujero óptico, camina hacia el cerebro. En el endocráneo se une con el contrario a nivel del quiasma, donde parte de la información se va a cruzar al otro lado. A partir de aquí, serán las cintillas ópticas las que conduzcan la información hasta el cerebro, cuerpo geniculado externo talámico.
Los nervios oculomotores, pares craneales 3, 4 y 6, tienen su origen real en núcleos troncoencefálicos. Desde ahí se dirigen hacia adelante, relacionándose con el seno cavernoso lateral a la silla turca, y atravesando la hendidura esfenoidal entran en la órbita para inervar a los músculos del ojo. Además, el tercer par tiene el ganglio oftálmico junto al nervio óptico, que se relaciona con la inervación parasimpática de la musculatura ciliar del globo ocular. Perdón. El nervio trigémino es fundamentalmente el gran nervio sensitivo de la cara. Emerge del tronco del encéfalo, protuberancia, para dirigirse hacia el ganglio de Gasser, donde se encuentran sus cuerpos neuronales y desde ahí se divide en sus 3 ramas. Discurren por el techo de la órbita, atraviesan la hendidura esfenoidal y reunidas en el nervio oftálmico llegan hasta el ganglio de Gasser, donde se encuentran sus neuronas sensitivas. La sensibilidad del tercio medio de la cara, además de la arcada dentaria superior, es recogida por este nervio que recorre el trayecto infraorbitario por el suelo de la órbita. Atraviesa la fosa pterigopalatina, después el agujero redondo mayor y llega hasta el ganglio de Gasser, donde se encuentran sus neuronas sensitivas. La sensibilidad del tercio inferior de la cara, además de la arcada dentaria inferior, es recogida por este nervio que recorre el trayecto dentario inferior mandibular. En el espacio infratemporal dará diversas ramas motoras, fundamentalmente masticatorias, y otras glandulares parasimpáticas con su ganglio óptico correspondiente. Después, atravesando el agujero oval, llega hasta el ganglio de Gasser, donde asientan las neuronas sensitivas. Finalmente, en este nervio se aprecia la raíz motora del trigémino. Este nervio discurre por el conducto auditivo interno. Se introduce en el acueducto de Falopio, situándose primero entre el caracol y el vestíbulo. Aquí se sitúa el ganglio geniculado. Después, hacia atrás, discurre sobre la ventana oval y bajo el conducto semicircular externo. Finalmente, desciende por detrás de la caja del tímpano, emite algunas ramas, sensitiva y motora, y sale del cráneo por el agujero estilomastoideo. Fuera, se distribuye por la musculatura mímica, en la cara. Este nervio es exclusivamente sensitivo y recoge la sensación auditiva desde los receptores situados en el órgano de Corti y vestibular o del equilibrio desde los receptores situados en las ampollas de los conductos semicirculares. Todo, reunido en el fondo del conducto auditivo interno, se dirige hacia el tronco cerebral donde se sitúan sus núcleos correspondientes. Estos 3 nervios los reunimos en este grupo porque emergen del mismo surco troncoencefálico y salen del cráneo por el agujero rasgado posterior. El glosofaríngeo se distribuye fundamentalmente por la musculatura faríngea y región lingual. El neumogástrico proporciona la actividad parasimpática a la mayor parte del cuerpo. El espinal se dirige hacia los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Este nervio atraviesa el orificio condíleo anterior
y transporta la inervación motora a la mayoría de los músculos de la lengua. Bien. Si se fijan, este videíto resumió la neuroanatomía de los 12 pares craneales. Dijo cosas muy importantes. Yo necesito que cuando estén revisando esta clase y el video tomen nota, ¿verdad? Tomen nota porque es muy importante algunas de las cosas que dijo. Por ejemplo, del nervio facial mencionó que pasa por el oído. Y esto es muy importante cuando estemos viendo la parálisis facial periférica, porque algunas de sus causas son causas óticas. Y esto es importantísimo entender por qué el nervio facial tiene compromiso o relación con el oído. También, si lo notaron, habló que hay algunos nervios craneales que son motores 100%, por ejemplo, el hipogloso, que es para el movimiento de la lengua, o el accesorio o onceavo par craneal, que tiene que ver básicamente con los músculos esternocleidomastoideos y con los músculos trapecios, pero que hay otros nervios que son sensitivos 100%, por ejemplo, el óptico, por ejemplo, el olfatorio, y otros que son mixtos, que tienen características sensitivas y características motoras. Ejemplo, el facial, ejemplo, el trigémino, ejemplo, el ocular común. Entonces, esto es importante, lo vamos a ver en detalle cuando ya veamos la clase de exploración de pares craneales, pero es importante que lo comiencen a notar. Luego, dentro de los exámenes de los nervios periféricos, dijimos que los nervios periféricos incluyen a los famosos nervios raquídeos, propiamente dicho, que ya vamos a explicar quiénes son, y los periféricos, que son los que transmiten impulsos hacia y desde la médula. La médula espinal solo por sí sola da lugar a 31 pares de nervios, de acuerdo de cada segmento medular, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares y 5 sacros. Solo déjenme poner mi puntero nuevamente. Y un coccígeo. Cada nervio que ha emergido aquí de la médula espinal tiene dos raíces. Una raíz anterior o ventral que va a llevar fibras motoras y una fibra posterior o dorsal que contiene las fibras sensitivas. Cuando la raíz anterior y la raíz anterior se unen, forman un pequeño nervio que se llama nervio raquídeo corto, que tiene una longitud menor de 5 milímetros. Cuando las fibras nerviosas raquídeas se están mezclando con otras fibras similares, pero de otros niveles en plexos situados fuera de la médula ósea, es donde se forman los nervios periféricos. Y casi todos los nervios periféricos tienen estas dos vías, las fibras sensitivas o aferentes y las fibras motoras y eferentes. Y entonces acá tenemos un corte transversal de una médula espinal con las astas, ¿verdad? Aquí están las astas posteriores o sensitivas y aquí las astas anteriores o motoras. Entonces, cuando hay un estímulo, por ejemplo, en este caso, hasta un uso muscular, hay una raíz posterior que da la sensibilidad y una raíz, posterior que da la sensibilidad y una anterior que da la parte motora o una fibra motora. La fibra sensitiva se conoce como aferente y la fibra motora como eferente, que van a llegar, ¿verdad?, hacia el músculo a hacer ya su efecto propiamente dicho. Vamos a recordar un poquito de las vías motoras. Las vías motoras no son más que rutas complejas que se extienden desde la corteza cerebral, donde dijimos que se encuentran las motoneuronas superiores, hasta llegar a hacer sinapsis con las motoneuronas inferiores. ¿Y esas dónde se encuentran, doctora? En la médula espinal que acabamos de ver en el asta anterior, con las que van a hacer sinapsis pasando por largos tractos de sustancia blanca que llegan a la periferia. Estas son las vías motoras. Las motoneuronas superiores, de la cual van a oír durante todo este parte del registro que estemos hablando y principalmente en el ciclo 2, cuando ya veamos patología neurológica, se encuentran, dijimos, en la franja motora de la corteza cerebral y también en diversos núcleos del tronco. Los axones de las motoneuronas sinapsan con los núcleos motores del tronco encefálico, en este caso para los pares craneales, y con la médula espinal para los nervios periféricos. Las motoneuronas inferiores, por su parte, van a poseer los cuerpos en la médula y se denominan células del asta anterior, como decíamos anteriormente. Sus axones van a transmitir los impulsos a través de las raíces anteriores y de los nervios raquídeos
hacia los nervios periféricos, terminando en la unión neuromuscular. A las células del asta anterior van a llegar 3 tipos de vías motoras. El tracto córtico espinal, o conocido mejor como la vía motora piramidal, el sistema de ganglios basales, que ya hablamos de ellos, y el sistema cerebeloso, que son los 3 sistemas que están coordinando la parte motora. Entonces acá tenemos una imagen que también les ha de recordar neuroanatomía, el homúnculo motor, que no es más que la distribución en la corteza del control motor. Y aquí tenemos graficada la sustancia gris rodeando los lóbulos, los hemisferios cerebrales, y emitiendo desde sus motoneuronas los tractos o vías motoras. Por ejemplo, aquí está graficado el sistema de las pirámides, donde a nivel de la parte inferior de la médula oblonga tienen una decusación llamada decusación de las pirámides, por lo cual se llama así, hasta llegar a las astas anteriores de la médula espinal. Luego las vías sensitivas. Los impulsos sensitivos no solo participan en los reflejos, si no sabían, los reflejos son de origen sensitivo, sino que también dan lugar a varios tipos de sensaciones, la sensación consciente, la calibración del cuerpo en el espacio, y también nos ayudan a regular funciones autónomas internas como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la respiración. Para lograr eso, hay un complejo sistema de receptores sensitivos distribuidos en la piel y en el hueso, en el músculo, etcétera, que transmiten los impulsos a través, como les decía, de piel, músculo, tendones, vísceras, que viajan a través de proyecciones periféricas hacia los ganglios de la raíz posterior, donde una segunda proyección de los ganglios dirige los impulsos a la médula espinal y luego subir hacia la corteza sensitiva. Los impulsos sensitivos entonces van a llegar hasta la corteza sensitiva a través de 2 vías. Aquí no son 3, aquí son 2. El tracto espinotalámico, que va a constar de neuronas sensitivas pequeñas con axones amielínicos o finamente mielinizados. El componente periférico del tracto espinotalámico de las fibras pequeñas surge de las terminaciones nerviosas de la piel. Por tanto, este tracto va a registrar o va a servir para evaluar dolor, temperatura y tacto grueso. La otra vía es las columnas posteriores. Estas cuentan con neuronas más grandes y con axones que están bien mielinizados. Estos van a ser para un tipo de sensibilidad más especial conocida como sensibilidad vibratoria, sensibilidad propioceptiva, que es la capacidad de reconocer, aunque yo tenga mis ojos cerrados, si estoy parada, si estoy sentada, si estoy moviendo mis brazos, etcétera. Sinestesia, que es la capacidad para poder saber cómo están, por ejemplo, la falange de mi dedo gordo, en qué posición está y hacer los cambios necesarios. También las columnas posteriores son las encargadas de detectar la sensibilidad de presión, el tacto fino e incluso desde los receptores de las articulaciones. Eso lo vamos a ver en detalle cuando entremos al examen físico sensitivo. El tálamo, como ustedes recuerdan, también tiene una importancia en el sistema sensitivo, ya que esta estructura dijimos que era un relevo antes de llegar a la corteza sensitiva. Y básicamente el tálamo tiene la función de detectar la característica o la cualidad general de la sensación a la que estamos expuestos. Es decir, que el tálamo podrá decir si algo está causando dolor, si algo es frío, si algo es agradable o desagradable, pero no puede hacer una distinción fina. Para poder hacer una percepción o una discriminación fina, necesitamos un tercer grupo de neuronas, que estas se encuentran en la corteza sensitiva del cerebro, y entonces sí ya podemos hacer lo que llamamos la discriminación sensitiva. Por ejemplo, la grafestesia, o la discriminación táctil para encontrar 2 puntos que estén a la vez, pero saber que son 2 puntos diferentes. Entonces, eso se debe evaluar en el examen físico sensitivo y es lo que vamos a ver en su momento cuando evaluemos sensibilidad. Acá tenemos el homúnculo sensitivo, ya habíamos visto el motor, esta es la distribución sensitiva en el encéfalo, y aquí tenemos el tracto espinotalámico, ¿verdad? Conectando la corteza sensitiva primaria con el área dorsal o hasta dorsal sensitiva de la médula espinal. Aquí también la estructura que estábamos mencionando, el ganglio de la raíz posterior, ¿verdad? Que también hace una sinapsis ahí el estímulo. No se olviden que estos tractos vienen tanto de la corteza cerebral hacia un órgano efector como viceversa, ¿verdad? Llevando los estímulos que estamos
a los que estamos siendo expuestos. Los dermatomas también son parte de la evaluación sensitiva. De hecho, un dermatoma se define como una franja de piel que está inervada por la raíz sensitiva, no la parte motora, sino que es sensitiva, de un nervio raquídeo. Conocer los dermatomas y su exploración es muy importante cuando estamos ante lesiones medulares o ante patologías que afectan algunas áreas cutáneas específicas. Y aquí les recuerdo el herpes zóster. Nada menos hoy por la mañana tuve un paciente que tenía un herpes zóster en la región de la oreja, pero bajaba a la región cervical del cuello. Entonces era un herpes zóster que comprometía C2 y C3. Esto es importante para poderlo poner en el diagnóstico. Entonces debemos conocer los dermatomas y como veremos más adelante, en teoría deberían evaluarse cada uno de los dermatomas cuando estamos haciendo el examen sensitivo, pero eso nos llevaría todo un día, ¿verdad? Evaluar cada dermatoma. Ya les voy a explicar cómo se evalúan de forma grupal. Los reflejos tendinosos profundos o conocidos también como reflejos espinales o reflejos osteotendinosos son sinónimos de estos reflejos, son súper importantes en la exploración neurológica. Y cuando estos tienen alguna anormalidad, nos están indicando el segmento medular donde se encuentra la lesión. Un reflejo, como ustedes saben, es una respuesta estereotípica e involuntaria en la que participan solo dos neuronas. Estoy hablando de los reflejos profundos, ¿verdad? Porque hay otros reflejos que no son profundos, que se llaman superficiales, que los veremos en su momento, que son polineuronales, pero el reflejo osteotendinoso profundo usa solo dos neuronas. Una neurona aferente, que ya dijimos que es sensitiva, y otra neurona eferente, que es motora. Y por eso se llaman monosinápticos. Para poder evaluar o desencadenar un reflejo tendinoso, necesitamos tener un martillo de reflejos, necesitamos hacer un golpe rápido, pero firme sobre un tendón muscular que esté parcialmente estirado. Estos tres criterios son indispensables para poder encontrar un reflejo tendinoso profundo apropiadamente, porque si no, no nos va a salir el reflejo y no lo vamos a poder evaluar o lo vamos a mal evaluar. Entonces, anatómicamente hablando, para que se produzca el reflejo, aparte de estos criterios que tienen que ser dados por el médico, necesitamos la indemnidad o que estén sanas las siguientes estructuras: las fibras nerviosas sensitivas, la sinapsis en la médula espinal, las fibras nerviosas motoras, la unión neuromuscular y las fibras musculares. Esto quiere decir que si tenemos un problema en un reflejo, hay un problema en alguna de estas estructuras. Como les decía, el diagnóstico neurológico es muy anatómico. Entonces, con cada reflejo tendinoso profundo, nosotros estamos evaluando un segmento medular concreto. Y esto nos ayuda para la evaluación de los dermatomas, tanto las fibras sensitivas como motoras. Entonces, cuando un reflejo está anómalo, como les decía anteriormente, nos puede ayudar a localizar a dónde está el problema. Así, por ejemplo, uno de los reflejos que ustedes han de haber visto hasta memes de esto, o el Chavo del 8, ¿verdad? Kiko sacándole el reflejo al Chavo, es el reflejo rotuliano, que como ustedes saben, se da un pequeño golpe a nivel del tendón aquí rotuliano, y con eso estamos evaluando el dermatoma L2 y L4. El otro reflejo que también es bastante frecuente de evaluar es el reflejo bicipital. Con este estamos evaluando el segmento cervical C5 y C6. Tenemos el otro reflejo también que lo evaluamos con frecuencia, el reflejo aquiliano. Con ese estamos evaluando la parte sacra. Y también podemos hacer el brachioradial o el tricipital, con lo que estamos evaluando la cervical 6 y cervical 7. Cuando lleguemos a la clase donde estemos viendo reflejos, vamos a hablar en detalle de cómo se hacen, cuál es la técnica, cuál es la maniobra y también la interpretación, que es al final lo importante en el examen físico. Entonces acá tenemos un ejemplo del reflejo rotuliano. Aquí está el martillito de reflejo, el cual siempre yo les recomiendo, que es el triangular. Se da un golpe pequeño en el tendón aquí del cuádriceps, ¿verdad? Que está aquí a nivel de la rótula. Este pequeño golpe, que es el estímulo sensitivo, va a hacer que lleguen a través de las fibras sensitivas al asta dorsal o posterior una información. Esta información va a conectar con las astas anteriores o motoras y van a ocasionar una contracción muscular.
Déjenme contarles que cuando estamos evaluando los reflejos, aunque esta contracción muscular lo que va a hacer es una extensión de la pierna, no es la extensión de la pierna lo que valoramos, sino la contracción muscular. Acá tenemos las formas de evaluar el reflejo rotuliano con el paciente sentado, colaborativo, porque si el paciente está tenso no vamos a poder evaluar el reflejo. Pero doctor, a veces los pacientes están acostados, no se pueden sentar o la cama es bien pequeña y topa el suelo, no van a quedar los pies colgando. Entonces podemos hacerlo de esta manera. Mire, el médico introduce su mano izquierda por debajo de la fosa poplitea, se sostiene en la otra rodilla, dejando la pierna del paciente casi que colgando de su brazo, sin que el paciente haga fuerza ni resistencia, sino que suelta y da el golpe en la misma región. Y aquí el movimiento de la pierna no será tan brusco como esta, pero tenemos que observar la contracción a nivel del cuádriceps, ¿verdad? Que es al final la respuesta o la interpretación que nosotros vamos a buscar. Y en la otra pierna o contralateral se hace de la misma manera, como pueden observar en la imagen. Bien, entonces con esto hemos dado un pincelazo neurológico. Yo sé que el doctor Hurtado quizás de escucharme resumir el examen neurológico en 45 minutos le daría una cardiopatía isquémica, pero es solo un recuerdo, ¿verdad? Porque ustedes ya vieron esto, es un tipo de aprendizaje en espiral, ¿verdad? Recordando algo que vieron allá en el ciclo 2, ciclo 3 y que ahora lo van a utilizar para la realización del examen neurológico. Entonces vamos a comenzar, todavía tengo un poco de tiempo para hablar un poquito de anamnesis y de la secuencia del examen neurológico. El método clínico neurológico es una secuencia ordenada de pasos que nos sirven a los médicos para recolectar y analizar todos los hallazgos sintomatológicos o signológicos que nos permitan identificar la función o la estructura neuroanatómica que está afectada en un paciente con una patología para que podamos llegar a un abordaje diagnóstico y terapéutico apropiado. Mediante el interrogatorio en patología neurológica, podemos hacer bastante diagnóstico que lo vamos a corroborar con los hallazgos del examen físico, pero ya con la historia podemos tener bastante información. La primera pregunta que nos tenemos que hacer los médicos cuando estamos ante un paciente con patología neurológica es ¿qué parte del sistema nervioso es la que está ocasionando las manifestaciones? Y ya con la exploración física lo valoraremos con más detalle, donde nosotros estamos sospechando la lesión. Entonces, en la anamnesis y en la exploración neurológica es muy importante. La anamnesis generalmente nos va a indicar la naturaleza de la enfermedad o diagnóstica o diagnóstico, mientras que el examen físico neurológico la va a localizar y va a cuantificar su gravedad. Pero yo le pongo acá ejemplos de patologías en las que el examen físico a veces no nos ayuda mucho. Por ejemplo, ante un paciente con una cefalea no complicada, yo debo hacer un examen neurológico completo, pero si el paciente tiene la fuerza muscular conservada, la marcha conservada, los reflejos conservados, el fondo de ojo conservado, no hay parálisis de los nervios craneales, el estado mental está normal. Si se fijan, el examen físico acá no me va a servir de mucho, me va a servir la anamnesis. Cuando el paciente me diga que es una cefalea pulsátil, que es hemicránea, que es una mujer, ¿verdad? En edad fértil, entonces yo puedo hacer mi diagnóstico posible de una migraña. En el trastorno de memoria, también el examen neurológico no va a ayudar mucho. Yo debo de hacer una anamnesis prolija, haciendo evaluación de la memoria reciente, de la memoria no tan reciente, de la memoria de largo plazo, aunque el examen físico también se encuentre normal. Y igualmente sucede en los trastornos conductuales. Entonces, si se fijan, la anamnesis en el área neurológica cobra una importancia suma al indicarnos la naturaleza de la enfermedad y en algunos casos, como en estos, el diagnóstico del paciente. En cuanto a la anamnesis neurológica, debemos de considerar la evolución y la duración de los síntomas. Y entonces acá nos podemos hacer alguna pregunta como, ¿los síntomas que el paciente presenta son progresivos, sin remisiones, es decir, van en aumento, o se han estacionado y en momentos incluso han revertido por completo? ¿Por qué es importante hacernos esta pregunta? Porque, por ejemplo, las masas cerebrales o tumores cerebrales tienden a seguir un curso progresivo, aunque fluctuante. Esto quiere decir con periodos más graves, periodos menos graves.
Por ejemplo, lo que yo les presento acá, una crisis convulsiva y una migraña, no tienen un curso progresivo, sino más bien episódico. Se presentan de forma repentina, el paciente no ni siquiera, o quizás estaba comiendo, quizás estaba en una situación difícil en el tráfico y presenta la convulsión. Y por su parte, los eventos cerebrovasculares como los ictus o accidentes cerebrovasculares tienen un inicio abrupto, ¿verdad? Por eso se llaman ictales, con un empeoramiento en 3-5 días, seguido de una recuperación parcial o completa, sobre todo del área motora. Entonces es muy importante evaluar la evolución y la duración de los síntomas. También el médico que está realizando el examen neurológico debería formular una opinión diagnóstica en cuanto a términos anatómicos. ¿Qué significa esto? Basado en la anamnesis que yo acabo de realizar, el paciente tiene una afectación única, por ejemplo, es un tumor cerebral o es un accidente cerebrovascular. Solo déjenme conectar mi computadora porque se me está quedando sin batería. O la afectación de este paciente es multifocal. Por ejemplo, está afectado todo el sistema nervioso, como es el caso de una esclerosis múltiple, o la manifestación neurológica que estamos viendo es consecuencia de una enfermedad sistémica, por ejemplo, diabetes ocasionando polineuropatías o un déficit de vitamina D, de vitamina B12, perdón, o una miopatía. Entonces, esta pregunta también es muy importante ante un paciente con una patología neurológica, saber si es afectación única, si es afectación múltiple o está en el contexto de una enfermedad sistémica. Si se fijan, esto es casi un dogma en medicina. Hablábamos en glomerulopatía, es lo mismo, ¿verdad? ¿Es el glomérulo primariamente el que está afectado o es una causa secundaria a diabetes, a hipertensión, a aterosclerosis? Entonces es muy importante esta pregunta también en la parte neurológica. La anamnesis neurológica es el factor más importante del diagnóstico neurológico. Tanto así que una anamnesis cuidadosa puede determinar con mucha frecuencia la causa y comenzar a localizar la lesión, lo que nos ayuda cuando ya estamos haciendo el examen físico y nos ayuda también para hacer un diagnóstico de una enfermedad neurológica difusa o focal. Considere, por supuesto, en una historia médica todos los datos importantes del paciente. No olvide preguntar antecedentes, por ejemplo, traumas, algún proceso de larga evolución. A veces el paciente no nos dice. Considere alteraciones sensoriales, pérdida de audición o de visión súbitas, unilaterales, bilaterales. Valore el desenvolvimiento de las actividades diarias del paciente, el rendimiento escolar en los niños, alteraciones posicionales como la escoliosis, que también pudieran estar condicionando una enfermedad neurológica. En el interrogatorio debemos de ser muy preguntones y aquí quizás los varones tienen que poner cartas en el asunto porque las mujeres normalmente somos bien preguntonas, ¿verdad? De alguna noticia, digámosle así, queremos saber cómo, cuándo, de dónde, ¿verdad? Los hombres a veces no, pero necesitan, si van a estudiar medicina, ser muy preguntones, muy detallistas, muy específicos también en la forma de preguntar. También debemos preguntar qué circunstancias ocasionaron o qué propiciaron, por ejemplo, un paciente con convulsiones. Debemos preguntar si está bajo tratamiento y si no lo ha suspendido, porque a veces el paciente no nos quiere decir, por temor, por pena, porque lo vamos a regañar. Entonces tenemos que saber si hay un trauma previo. El tiempo de evolución, ya hablamos que es importantísima, la progresión de los síntomas, si han venido de larga data, y se han estacionado o han progresado, si son muy recientes. Si es la primera vez del cuadro, esto no aplica solo para lo neurológico, para todo. Antecedentes personales, familiares y por supuesto si el paciente tiene enfermedades crónicas metabólicas, llámese hipertensión, diabetes, enfermedad renal, entre otros. Dentro de la exploración neurológica tenemos que valorar 5 grandes aspectos, que es lo que nos va a tomar todo el resto de la materia de nosología 1. Y el orden que nosotros vamos a seguir, aunque yo les voy a proponer varias formas, es el orden que está en Suroz y el orden que está en Argente, que comienza con la evaluación del estado mental. Aquí vamos a ver nivel de conciencia, orientación, memoria, lenguaje, juicio. Luego de evaluar el estado mental, vamos a evaluar los pares craneales. Después de los pares craneales, vamos a evaluar el sistema motor.
luego el sistema sensitivo y terminamos evaluando la marcha y la coordinación. Hay algunos autores que la marcha y la coordinación, por ser parte del sistema motor, la incluyen dentro del sistema motor. El UpToDate, por ejemplo, lo hace de esta manera. Pero Argente, para fines pedagógicos, y yo estoy de acuerdo también, lo hace por separado. Entonces, si yo les preguntara cuál es la secuencia o el orden para realizar el examen neurológico, es la evaluación del estado mental, la evaluación de pares craneales, la exploración del sistema motor, la exploración de la sensibilidad y por último, la evaluación de la marcha y la coordinación. Que si se fijan y revisan su programa de nosología, son precisamente las clases que van a continuar. Los pasos del método neurológico, identificación de signos y síntomas. Básicamente hemos dicho que el diagnóstico neurológico está basado en neuroanatomía. Es localizar el área afectada para poder dar un tratamiento apropiado. Luego, la formulación de un diagnóstico sindrómico. Y yo sé que en esto tenemos que trabajar porque eso lo vamos a hacer en Nosología 2. Un diagnóstico sindrómico es un problema general, ¿verdad? Dentro del que vamos a sacar hipótesis específicas. Entonces, el problema tenemos que estar 100% seguros que el paciente lo tiene. Por ejemplo, yo revisaba los casos clínicos del segundo registro y algunos, yo les pedía que hicieran un intento de diagnóstico sindrómico con un paciente con un síndrome nefrótico y en efecto el diagnóstico era un síndrome nefrótico, pero yo les pedía un síndrome. Entonces no me podían poner síndrome nefrótico porque de síndrome nefrótico no podían sacar hipótesis. Ya era un síndrome nefrótico, averiguar si es primario, si es secundario, es otra cosa, esas ya no son hipótesis, eso es el trabajo diagnóstico. El problema podía ser anasarca, un paciente con edema generalizado. Y entonces, ¿qué puede causar anasarca? Anasarca lo puede causar un síndrome nefrótico, una insuficiencia renal crónica, un problema hepático, un problema tiroideo como el mixedema. Entonces, ahí es donde comenzamos a trabajar en problemas e hipótesis. Igualmente sucede en el área neurológica. También dentro de los pasos del método neurológico, ya una vez que tenemos un diagnóstico sindrómico, tenemos que agrupar a los síntomas de acuerdo al nivel de afección. Si es que es la motoneurona superior o la motoneurona inferior, o si es cerebelo lo afectado, o si son los ganglios basales. Y luego, ya con esto, formular un diagnóstico patológico basado en evolución, afección extraneurológica, un diagnóstico etiológico, intentando encontrar el mecanismo y la causa, ya sea infecciosa, traumática, vascular, y luego un diagnóstico funcional, ya que alguna patología neurológica puede ocasionar o ocasiona diversos grados de incapacidad en el paciente. Entonces, Harrison nos provee una tablita donde nos dice qué signos podemos encontrar en nuestro paciente para localizarlo anatómicamente. No voy a entrar mucho en detalle con esto porque ya el tiempo se me está agotando. Pero si el paciente tiene una patología difusa del encéfalo, va a tener alteraciones del estado mental o deficiencias cognitivas como memoria, audición, etcétera. Convulsiones, otras crisis, debilidad muscular, anomalías sensitivas, anomalías de los campos visuales y alteraciones motoras. Si el problema del paciente se encuentra en el tallo encefálico, como acabamos de ver que de ahí emergen los pares craneales, el paciente tendrá anomalías de pares craneales, ya sea únicas o múltiples, debilidad cruzada, anomalías sensitivas de la cabeza, entre otras. Si la lesión se encuentra en médula espinal, el paciente puede tener dolor dorsal, puede tener debilidad y anomalías sensitivas, pero que no afecten la cabeza porque el nivel está a nivel de médula espinal. Datos mixtos de neurona motora superior e inferior que nos estén confundiendo, nivel sensitivo que a partir de cierto nivel de algún segmento medular comienza el problema del paciente, arriba de esto no, eso se llama nivel sensitivo, y también cuando hay alteración de la médula el paciente puede tener disfunción de esfínteres, pérdida sobre todo del esfínter urinario, como lo vemos en el paciente cuadripléjico. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si el paciente lo que tiene es un problema en nervios periféricos, el dolor estará en la parte media o distal de las enfermedades, tendrá reflexia. Cuando el problema es meramente muscular o en la unión neuromuscular, como por ejemplo en la miastenia, podrá tener debilidad bilateral, tosis palpebral, diplopia, que es visión doble, disfagia, no relacionado con problemas digestivos, debilidad proximal o distal, entre otros. Entonces, estas son claves que nos proporciona Harrison para poder localizar la lesión a nivel del sistema nervioso. Y quizás nos vamos a quedar hasta aquí, jóvenes. Yo voy a pausar esto, si me permiten. Voy a
Bien, entonces estamos hablando de que es muy importante el tema de la anamnesis y del examen físico neurológico, pero que la anamnesis tiene una relevancia suma en algunas, sobre todo algunas patologías neurológicas. Entonces, por ejemplo, acá consultas frecuentes neurológicas son debilidad. Importante acá en debilidad lo que decíamos al inicio de esta materia, que hay que conocer la idiosincrasia de nuestro pueblo. Debilidad para muchas personas significa astenia, fatiga, no querer hacer las actividades domésticas o las actividades laborales, pero debilidad neurológicamente hablando, así como lo vieron en músculo esquelético, es entendido como una pérdida de la fuerza muscular. Entonces nosotros tenemos que ser enfáticos y también muy detallistas cuando estemos preguntando este dato en el paciente. Igualmente mareo. Mareo, si ustedes buscan la definición en Argente, es descrita como una sensación subjetiva de inestabilidad o cabeza hueca. Pero el paciente le dice mareo al vértigo, que es una sensación subjetiva de que las cosas giran a su alrededor. Entonces, este término también hay que investigarlo muy bien cuando un paciente nos exprese su consulta por mareo. Convulsiones, eso sí es bien evidente, dolor de cabeza y luego la presente enfermedad. Como ustedes saben, la presente enfermedad es una integración ordenada y sistemática que consolida todas las características del paciente, ¿verdad? De su historia, los signos, los síntomas y permite ir construyendo una hipótesis diagnóstica en una presente enfermedad neurológica. Ya decíamos, tiene que estar la fecha de aparición del síntoma, el modo de inicio, si es súbito, si es insidioso, si es progresivo, la evolución también, que tiene relación con esto, la localización del dolor o de la molestia, la intensidad, la extensión, la irradiación, si en el curso hay alivios o hay empeoramiento, si hay síntomas asociados, si ha tomado algún tratamiento y cuál ha sido su eficacia y si ha habido alguna afección de tipo neurológico. Entonces, los síntomas neurológicos pueden ser clasificados de acuerdo a su cualidad. Digamos, si los síntomas neurológicos son predominantemente sensitivos, son ejemplos de ellos la cefalea, las neuralgias, las parestesias, la amaurosis, la anosmia. Si se fijan, tienen que ver con cuestiones sensitivas, sensoriales, como los órganos de los sentidos o tipos de sensibilidades anormales. Los síntomas motores, evidentemente, son aquellos que se caracterizan por pérdidas o disminución de la fuerza. Si nosotros vamos a referirnos a la disminución de la fuerza, le vamos a llamar paresia, pero si lo que tenemos es una ausencia completa de la fuerza, se llama plejía o parálisis, y también se incluye dentro de los síntomas motores los movimientos involuntarios como las convulsiones, el temblor, etc. Y un tercer grupo de síntomas neurológicos serían los síntomas cognitivos. Cognitivos indica conocimiento, entonces disminución o pérdida de las funciones superiores como la memoria, alteraciones para articular las palabras, lo que es disartria, pérdida del lenguaje, a lo que llamamos la afasia, alteraciones del sueño y alteraciones de la conciencia se incluirían dentro de esta categoría de síntomas cognitivos. Dentro de los motivos de consulta neurológicos más frecuentes, tenemos a la cefalea, tenemos a la debilidad muscular, entendida como una disminución de la fuerza muscular, los trastornos sensitivos, parestesias, disestesias, trastornos visuales, auditivos, el vértigo, las crisis convulsivas, los movimientos anormales y el dolor, ya sea regional o generalizado. Como ustedes pueden ver en esta imagen, algunos de estos han sido temas obligatorios y otros son temas obligatorios del tercer registro. Por ejemplo, cefalea, debilidad muscular, vértigo, mareo y trastornos del equilibrio y crisis convulsivas, así como trastornos del movimiento anormal. Entonces, esto es importante que ustedes puedan leer un poco más en profundidad cada tema, sacar su resumen, no solo porque va a entrar al examen, sino que porque al conocer bien de estos signos o síntomas, ustedes podrán hacer una anamnesis, una historia clínica prolija. Bien, vamos a hablar un poquito de las características de algunos de los motivos de consulta más frecuentes. Por ejemplo, la de la cefalea, tenemos que hablar de la forma, inicio, tiempo e intensidad. También describir el carácter, si es opresivo, si es punzante, si es pulsátil, la localización. No es lo mismo una cefalea occipital que las causas de una cefalea frontal o incluso facial, que podríamos pensar hasta en sinusitis. La duración, ¿verdad? Una cefalea que tiene años de evolución, que no ha tenido cambios en toda la evolución, pues nos habla de algún tipo de migrañas.
pero aquella cefalea paroxística súbita de fuerte intensidad, un aneurisma roto del polígono de Willis. Los desencadenantes y atenuantes se desencadena por pérdida de sueño, por la menstruación, se atenúa al dormir, con analgésicos, qué tipo de analgésicos, la cantidad de analgésicos que consume. Si hay síntomas asociados como náuseas, vómitos, escotomas, diplopia, mareos, fotofobias, sonofobias, debemos de intentar, aunque es un síntoma y por tanto subjetivo, valorar su intensidad según la escala visual análoga. Aquí algunas otras importantes, ¿verdad? Si incrementa o decrementa con la actividad física, porque ya estamos pensando en algunas patologías. Si hay periodos del mes en el que se presenta, estacional, si tiene relación con alergias, relaciones con alimentos, movimientos, ejercicios, cambios en el patrón de sueño, cómo se atenúa y signos de alarma. ¿Cuáles signos de alarma? Una cefalea va a llamarse una cefalea con signos de alarma y indicaría que tiene indicación para realizar estudios de imágenes como una resonancia magnética o un TAC si cumple uno de los siguientes criterios. Si es una cefalea de reciente inicio, si el dolor es nuevo o sumado a uno anterior, si la cefalea previa cambia de frecuencia o intensidad, si es considerado el peor dolor de su vida. Sí, a la cefalea se agregan problemas como problemas visuales, problemas de fuerza muscular, alteraciones de la sensibilidad, vértigo. Si el dolor es desencadenado por esfuerzos físicos, aquí les pongo algunos ejemplos, un estatus migrañoso, que es aquella migraña que no mejora, si el examen clínico o neurológico es anormal y si el paciente necesita más de 4 comprimidos para controlar el dolor. Otro síntoma frecuente es el vértigo, descrito como una sensación ilusoria de movimiento. Puede ser objetivo o subjetivo. El modo de inicio es bien importante preguntarlo, si es súbito o es insidioso, cuánto dura, qué tan frecuente está sucediendo, la periodicidad, la severidad. Pacientes con vértigo que no pueden ni levantarse de su cama y están vomitando. Si el vértigo tiene relación con cambios de posición, pensando en hipotensión postural o en vértigo posicional benigno, si tiene signos de focalidad neurológica, donde estemos pensando en eventos cerebrovasculares, tal vez en el área del cerebelo, y los síntomas acompañantes, hipoacusia, vómitos, tinitos, náuseas, sudoración fría, pudieran estar ante una hipoglucemia. Los déficits motores, entendidos como parálisis, paresia, plejías, hay que preguntar el modo de inicio, la localización, hay que evaluar su severidad con el examen físico, hay que hacer la escala de la fuerza, que lo veremos más adelante, si ha progresado o ha resuelto y si tenía síntomas acompañantes. Las causas de vértigo son bien importantes. Si el vértigo es de origen periférico, normalmente su causa es ótica o otorrinolaringológica, como la laberintitis aguda, la neuronitis vestibular, el vértigo posicional paroxístico benigno, que es una de las causas más frecuentes, el coliestatoma, la enfermedad de Meniere, la autoesclerosis y una fístula perilinfática. Si el vértigo es de origen central, aquí las causas son un poquito más graves, tumor del ángulo pontocereberoso, accidente cerebrovascular generalmente en el territorio vértebro-basilar, migrañas complicadas y la esclerosis múltiples, y también está asociada con otras causas que no tienen nada que ver con oído ni origen central, como el consumo de fármacos, ansiedad, somatización y el abuso de alcohol. En cuanto a la parálisis, es también importante detectar de dónde se origina, si es a nivel de la neurona motora superior o de la neurona motora inferior. Si es a nivel de la neurona motora superior, estamos hablando de un problema a nivel de la corteza motora primaria, ya en el lóbulo frontal. En este caso se afectarán grandes grupos. Si el problema es en la neurona motora inferior, o sea, en la médula a nivel del asta anterior, puede afectar músculos aislados. En la neurona motora superior no hay atrofia muscular a menos que sea por una larga evolución. Y en la neurona motora inferior sí hay atrofia muscular, algunas veces de muy rápido inicio. En la neurona motora superior hay hipertonía. En este caso va a tener un término especial llamado como espasticidad, porque hay otro tipo de hipertonía que se llama rigidez, que es la característica de la enfermedad de los ganglios basales. En el caso de la neurona motora inferior, mire, son completamente diferentes. Acá lo que hay es hipotonía. En cuanto a los reflejos osteotendinosos o profundos, en la neurona motora superior están aumentados, en la neurona motora inferior están disminuidos, y los reflejos patológicos como el Babinski y el clono están presentes en la neurona motora superior, pero están ausentes en la neurona motora inferior, donde lo que podemos tener son fasciculaciones.
Con respecto a las crisis epilépticas, hay que hablar del tipo de movimiento, si son tónicas, si son clónicas, si son tónico-clónicas, atónicas y todas las características de la clasificación internacional de las convulsiones, si los movimientos son focalizados y son generalizados, o si inician focalizados y secundariamente se generalizan, cuánto duran, con qué frecuencia se presentan, cuál es el tono muscular durante la convulsión y después de la convulsión, cómo están los movimientos de los ojos, si hace una desviación del globo ocular al polo cefálico o al cenit, si hay control de esfínteres apropiado o el paciente se orina o incluso se defeca durante la convulsión, si se muerde la lengua. También tenemos que preguntar factores precipitantes, si hay aura y si hay el periodo posictal o periodo de recuperación de la conciencia. Obviamente, estas características nos las va a dar un familiar o un testigo de la crisis, porque en la mayor parte de los casos el paciente no va a recordar después lo que le ha sucedido, o lo vamos a encontrar en el periodo posictal, que esto puede durar unos 30 minutos aproximadamente después de la convulsión. Y jóvenes, nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a continuar ya con el examen neurológico propiamente dicho, con el área del estado mental en la próxima clase. Quedo atenta a sus dudas y consultas a través del foro de consulta. Que Dios les bendiga.